Hola chicos, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Con frío? Pocos alumnos, ¿no? 17. ¿Por qué? Porque es sábado. Debe ser porque no mandó el link tempranito. Ah, Algunos debieron pensar que no íbamos a pasar. si pasamos 1 hora a la semana, hasta enfermo tengo que pasar. Si no, no vamos a terminar. A pesar que el calendario se acaba en febrero, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo le fue con su prueba? Salió negativa más bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor, se tiene que cuidar. Pero nunca se sabe, ¿no? En cualquier cosa te puedes contagiar. El hospital está muy peligroso. 17 estamos. Nada. Bueno, a ver, hablando de dolor, ustedes han hecho ya fisiopatología, del dolor en varias. ¿Qué sabes de fisiopatología del dolor? ¿Qué recuerdas? Magalí. ¿Es alumna regular, Giselle? Sí, doctor. No sé por qué ahora no está pudiendo responder. Raro, ¿no? Anita, hablamos de fisiopatología del dolor. Ana Beatriz Mogro, creo que hay otra Ana. Hay Ana Ruth Velázquez, ¿no? Ana Beatriz Mogro. Doctor, Hola, buen día, Anita. buenos días, doctor. Bueno, principalmente el dolor va a ser producido por la liberación de prostaglandinas. Y los que van a producir ¿Está bien? toda la reacción. Y bueno, las vías que se encargan de llevar esta reacción van a ser el asta posterior de la médula. Muy bien. ¿Quién más voluntariamente quiere? Cristian Jesús Toses.
Sí, doctor. Buen día, Cristian. Buen día, doctor. ¿Recuerdas? Eh, que estoy de acuerdo con también el factor de necrosis tumoral. Ya, está bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sol Mariana. Sol Mariana Tango Santos. Por lo menos digan no sé, pero no me parece que, chicos, que no conteste. Bueno, Doctor, buenos días. ¿Puedo participar? sí, ¿cómo te llamas? Eva, Eva Párraga. sí. Adelante. Mm, bueno, para que se produzca el dolor tiene que haber un estímulo y este estímulo es captado o recibido por los nociceptores que se encuentran a nivel de la piel, al igual que los otros receptores sensitivos. Y cuando es captado por los nociceptores, los receptores del dolor, es transmitido por una vía sensitiva hacia la corteza sensitiva del encéfalo, por una vía que atraviesa a través de la médula espinal, del asta posterior, como mencionó Anita, sube por el bulbo, algo así, atraviesa por la protuberancia, eh, eh, luego continúa por el mesencéfalo y es así como llega a la corteza cerebral. Ya, muy bien. Bien, Eva. Tratemos de participar, chicos. Y por otro lado, dolor han llevado desde neuroanatomía en primer año. Han llevado, creo que medio año se lleva dolor en fisiopatología. Es por eso que yo inclusive no quería tocar este tema de fisiopatología porque ustedes ya conocen, han llevado en cirugía uno dolor, pero sin embargo, como les dije en la anterior clase, es el signo síntoma por el cual se acude entonces en mayor porcentaje a una consulta médica. Tengamos la especialidad que tengamos, aunque nos vamos a enfocar en mayor proporción al dolor postoperatorio, pero sin embargo existe comunes denominadores que van a hablarnos del dolor, recordándoles lo que ustedes saben, que también recordar es aprender, chicos, ¿no? Cuando existe un estímulo, cuando existe un estímulo, entonces, ya les dije hasta en la anterior clase, se va a lesionar las células, se va a lesionar las células.
Entonces va a ser recibida esta a través de unos receptores específicos del dolor. Como ven en la imagen, estas son denominadas terminaciones libres. Terminaciones libres. Estas terminaciones libres no solamente están en la piel, por eso se denominan superficiales. También son profundas, ¿no? Esta neurona que va a llevar también se denomina de primer orden. Las profundas, que esas están a nivel de la musculatura y de las articulaciones. Y en tercer orden están a nivel de las vísceras. Pero el ejemplo que siempre nos enseñan es cuando está a nivel dérmico, pero les estoy explicando que se clasifica de acuerdo a su localización. Entonces, en superficiales, mioarticulares y las viscerales. En primera instancia, estas van a viajar, como decían bien todos ustedes, al asta dorsal. Esta neurona, primera neurona o de primer orden. Desde histología también nos enseñan que la médula espinal tiene la forma de H, es un corte transversal, y esta parte es la parte dorsal, y esta es la parte, entonces, ventral, o astas posteriores o astas anteriores. Ya, chicos, que eso dominan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En primera instancia, entonces se libera glutamato, que hace que esta neurona de segunda viaje hacia centros superiores, ¿ya? Como han dicho, por el bulbo, el encéfalo, etc. Pero va a llegar inicialmente al tálamo, que es el lugar donde se concentra todas las informaciones y de ahí va a repartir hacia la corteza cerebral. E inmediatamente va a bajar entonces una vía descendente, ¿ya? Tratando para llegar a liberar sustancias endógenas que traten de disminuir e inhibir el dolor. A este mismo hasta posterior. A esto, para tratar de inhibir, es lo que se denomina modulación. Pero si el estímulo es intenso, si el estímulo es persistente, ¿ya? O vulgarmente, para que digamos fuerte, pero que no es la palabra, chicos, ¿no? Y este estímulo puede ser químico, térmico, traumático, infeccioso, etcétera, va a producir una lesión de las células y hace entonces que unas células que tengan que ver con la inflamación, que son 4 fundamentalmente, recuerden los mastocitos, macrófagos, eosinófilos y basófilos. ¿Qué van a hacer? Estas van a ir al lugar de la lesión. ¿Para qué? Para que se libere entonces sustancias proinflamatorias. ¿Quiénes? La histamina, la bradicinina y las citoquinas. Ahora que ustedes deben dominar sobre el COVID, han visto que existen varias citoquinas, ¿no? Dentro de esas la interleucina 1, la más dañina en el COVID es la 6, ¿no? Así 8, etc. Entonces, ¿qué hacen estas? Como también ustedes bien lo han dicho, solamente que hay que recordar de una forma más precisa para tener el conocimiento cabal, chicos. Esto es importante, saben que fisiopatología es el porqué, la razón de todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer estas
citoquinas que actúe entonces el sistema inmunitario. ¿Para qué? Para actuar a nivel de la fosfolipasa. Van a activar entonces la fosfolipasa. ¿Y para qué activan la fosfolipasa? ¿No? Para que entonces se libere y se produzca la tormenta del ácido aráquidónico. Recordarán que el ácido araquidónico es constitutivo. ¿Qué quiere decir con lo que digo constitutivo? Que forma parte de todas las membranas celulares, de todas las células del organismo. Pero cuando se activa esta fosfolipasa para que se desintegre, cuando existe entonces esta agresión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? El ácido araquidónico se libera de la membrana hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma, desde farmacología, que va a ser catalizada entonces por dos enzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, ¿no? La ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 también, para recordarles, es constitutiva, está formada entonces en todas las células, mientras que la 2 tiene que ver con el proceso inflamatorio, por ende con el dolor, ¿no? Y de esta manera se va a formar los eicosanoides. ¿Cuáles son los eicosanoides? Las prostaglandinas, los leucotrienes y los tromboxanos, ¿no? Prostaglandinas, leucotrienes y tromboxanos. Y antes de ello, estas sustancias inflamatorias, desde la histamina, bradicina, interleucinas, ustedes muy bien lo han dicho, son vasodilatadores. Vasodilatadores. Entonces aumentan la permeabilidad capilar. Por eso es que existe un recambio de electrolitos, salida de líquido. Por eso hay edema. Desde los romanos entonces conocen entonces que esta respuesta inflamatoria va a tener esa tetrada, ¿no? La inflamación. ¿Cuál es esa tetrada? Gilda, Noemí, Bolívar, Ramos. Incluso tetrada de Celso es lo correcto. Doctor, yo, A ver, Stephanie. dolor, fiebre, inflamación. No. Es Doctor, A ver, Mariel. es calor, tumor, rubor, dolor. Exacto. Miren, Doctor, sí, incluso ahora se le llama la pentada de Virchow, es que se aumentó uno que es la impotencia funcional. exactamente. Esa es la tetrada de Celso y más la pentada de Virchow, que es entonces la impotencia funcional. Exactamente. Desde entonces los romanos ya conocían esto, ¿no? Desde entonces los romanos ya conocían esto. Y por eso, mire, tienen que ver el factor de necrosis tumoral, el potasio, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, la sustancia P, etcétera. Tantas que tienen que ver entonces en la neurotransmisión del dolor. Y si se dan cuenta, por eso ya vamos a hablar, el tratamiento es multimodal. Los AINES, ¿qué hacen los AINES?
los AINES. Ahora, antes de pasar, ¿quién sabe cuál de las prostaglandinas, que les he dicho también, las prostaglandinas hasta están formadas en muchos órganos y sistemas? Por ejemplo, las prostaglandinas son parte importante de la mucosa gástrica. Por eso cuando nosotros utilizamos AINES, ¿no?, en dosis altas, muchos días, sobre todo cuando combinamos AINES, no sé, ketorolaco más ketoprofeno más indometacina, y existe indicaciones así, chicos. Eso está mal. Los AINES tienen techo. Los AINES más de su dosis, aunque sea un solo AINE, no va a producir mayor efecto. En este caso, no va a disminuir, inhibir, abolir el dolor. Solo va a causar efectos adversos. Dar combinación de 2 AINES o más, chicos, es como dar un sándwich de pan con pan. O sea, ni idea. Si dan 3 es como 3 panes. Sándwich de pan con pan con pan. Entonces, por eso ya vamos a ver en tratamiento. Inclusive me encantaría darles un tema que yo sé que además en farmacología seguramente su profesor les ha enseñado, pero también AINES, chicos, deben ser los medicamentos, los fármacos que más se utiliza por parte de los médicos. Seamos médicos generales o tengamos cualquier especialidad. Es el que está en todos los AINES. Y hay que saber utilizar, ¿no? Hay que saber la farmacología, la farmacocinética, farmacodinámica de esto. ¿Cuál de estas prostaglandinas tiene que ver con el dolor? La prostaglandina 2. 2, pero ¿cuál? Hay A1, hay A2. La prostaglandina E2, chicos. Ahí va a actuar. Y si profundizamos un poco, que creo que no es tema, pero saben que la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, o sea, de acuerdo a su estructura química, en su posición 523, tienen una variación. La COX-1 tiene isoleucina y la COX-2 tiene valina, que va a formar entonces una isoforma que hace, por eso, que exista cierta selectividad por algunos AINES. Sobre todo, de estos son el valdecoxib, el celecoxib, etcétera. Pero de estos, el único que ha quedado como estos es el celecoxib, porque cuando actúa a nivel de la constitutiva de la COX-1, entonces se va a producir los efectos indeseables, que eso les estoy recordando, deben saber. A ver, un ejemplo, a nivel de la función, digamos, renal, va a actuar entonces sobre el túbulo contorneado, ¿no? Pudiendo producir vasoconstricción, hasta necrosis, podíamos causar hasta insuficiencia renal. A nivel de la mucosa gástrica, las prostaglandinas son protectoras. Cuando utilizamos mucho tiempo el AINE, sobre todo dosis altas, vamos a alterar la mucosa gástrica, ¿no? Que no es el único mecanismo de la prostaglandina, sino el recambio celular, la integridad celular, la irrigación de la mucosa, pero las prostaglandinas también son parte importante de la protección de la mucosa. Y si vamos a alterar estas, entonces es donde se producen entonces esas enfermedades ulceropépticas, endoscópicamente diagnosticadas como gastritis, úlceras gástricas, úlceras duodenales, que eso lo saben perfectamente, ¿no? No tenemos que olvidarnos. Por eso el tratamiento del dolor es multimodal. Es importante los AINES en el tratamiento del dolor porque estamos viendo cómo van a actuar. Vamos a evitar toda esta formación del ácido araquidónico
que se conviertan entonces en leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas, que estos son conocidos como eicosanoides, chicos. Espero que inclusive que esto, yo sé que ustedes lo han estudiado en mayor detalle y si quieren pueden ir repasando. Es lindo fisiopatología, ¿no? Yo antes en la facultad daba fisiopatología, por eso a mí me gusta mucho este tema. No solo de esto, cualquier fisiopatología. Bueno, estos les decía, cuando existe el estímulo doloroso, que hemos recordado que existen entonces, estas son terminaciones libres. También para un poco recordarles, chicos, existen receptores de depresión, existen receptores de calor, etc. Pero estos son corpúsculos, son a manera de ovillos, chicos. En cambio, estas, miren, son así, estas terminaciones libres. ¿Ya? Son así. Este estímulo, ya les he dicho, si va a persistir, ¿no? Si es intenso, entonces esta información se va a hacer, entonces, convertir en transducción. ¿Qué quiere decir la transducción? Que lo va a convertir en energía. ¿Para qué? Para que haya transmisión. Y ya les he explicado qué es la modulación. La transducción es la conversión del estímulo doloroso en energía, para que a través de estas neuronas, todos estos axones, entonces sea conducido, entonces a lo cual se denomina transmisión, ¿no? Al asta posterior se intenta ahí modular, como ya les he explicado, viajando hasta centros superiores para que por vía aferente, entonces, y para esto tiene que haber liberación de glutamato, que eso hace que haya la sinapsis con la segunda neurona, ¿no? Entonces, vuelve la vía aferente para tratar de modular y entonces tratemos de evitar el dolor. Pero si es intenso, entonces va a viajar hacia centros superiores. Para que lleguemos al tálamo, de ahí a la corteza y se haya entonces la percepción del dolor. Tan rápido avanza la hora, chicos. La percepción del dolor. Bueno, simplemente para recordar, apurarnos un poquito, chicos. Lo han dicho bien, pero hay que tener esos conocimientos seguros, ¿ya? Seguros. Y en medicina, chicos, lo que saben, traten de hablar, explicarlo en mayor detalle. Estos nociceptores, ¿ya? Son los receptores especializados en la detección de estímulos nocivos que estamos hablando ampliamente. Morfológicamente van a ser transmitidos esta energía, después de la transmisión van a ser, entonces, por terminaciones nerviosas libres. ¿De qué tipo de fibras? A, delta, que son mielínicas, y las C, que son amielínicas. Esto también en primer año en neuroanatomía nos enseña que las fibras nerviosas se clasifican en 3, para recordarles: A, B y C. Ya cada una tiene su propia función. La A su vez se clasifica en A alfa, A beta, A gamma, A delta. Por ejemplo, las A alfa, que son las más gruesas, tienen que ver con la función motora. De estas, las A delta tienen que ver con el dolor, pero son mielínicas y vamos a ver que esto nos van a dar otro tipo de dolor también. Y las fibras C son amielínicas. Estas dos tienen que ver con el dolor, chicos. Tienen que ver con el dolor. Y les estoy recordando, porque ustedes, yo sé que desde primer año conocen estos nociceptores
nociceptores es importante, entonces van a ser conducidos por fibras. Entonces, como les he dicho, las A delta y las fibras C. Pero esto tienen que aprender de memoria, chicos, pero consciente, ¿no? De memoria consciente, no es de memorizar sin saber qué es lo que están hablando. Como siempre digo, memoria consciente. Y esto les va a servir siempre, chicos. Las A delta son más gruesas que las fibras C y sobre todo, como ya les había dicho, las A alfa más gruesas que estas, así se van hasta la delta, disminuyen su diámetro. Pero en cuanto al dolor, que a mí me interesa, es que sepan que las A delta tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros. 2 a 5 milímetros. Mientras que las fibras C, que son amielínicas, solamente de 0,4 a 1,2 milímetros. Estas que son más gruesas, las A delta, tienen una velocidad de conducción más rápida. Y esto va a hacer también que tengamos otra clasificación del dolor, ¿ya? Es de 12 a 30 metros por segundo. Mientras que las fibras C van a conducir de 0,5 a 2 metros por segundo. Son más lentas, chicos. Esto hace que sea de esta manera el dolor, hablando fisiopatológicamente. Una de de estos clases de dolores es inicial, es rápido, de corta duración, bien localizado, ¿ya? Debido a las fibras A delta, también denominados dolor primario. Al contrario, cuando son conducidas por las fibras C, es de aparición tardía, lenta, ¿ya? Persistente, difuso, ¿ya? Y conocido como dolor secundario. Dense cuenta que de acuerdo a las fibras nerviosas como van a ser, también el dolor que nosotros podamos valorar, ya podemos hasta hacer un diagnóstico de qué fibra nerviosa se trata la que está conduciendo eso. Porque una es rápida, la otra es lenta, la otra es bien localizada, la otra es un dolor difuso, etc. Ya, espero que de la forma más clara les estoy tratando de sintetizar lo que es un tema demasiado largo. Ahora, la transmisión por las fibras C y A desde las vísceras, igual van a ir, estoy un poco mal, chicos, van a disculpar, van a ir hacia las astas posteriores de la médula espinal, donde también pueden hacer la modulación y bajar, o si no, si el dolor es intenso, entonces van a subir hacia centros superiores, pasando por el diencéfalo, mesencéfalo, para llegar al tálamo, y del tálamo repartir entonces recién a zonas corticales, para que tengamos entonces después una respuesta eferente, ¿ya? Que eso lo conocen bien. Estos impulsos van a viajar, ¿no? Y van a pasar hacia las astas anteriores y laterales, dando respuestas reflejas segmentarias. Es por eso, por ejemplo, cuando tenemos un abdomen agudo por una colecistitis, apendicitis, etcétera, ¿qué es lo que va a producir? Aumento del tono musculoesquelético. Hasta en semiología han llevado, ¿no? Hay un abdomen de madera, abdomen duro, se dice, porque aumenta el tono del músculo esquelético. Existe una inhibición del músculo frénico, que a veces esta peritonitis semiológicamente va con hipo,
inhibición de la motilidad intestinal. Ustedes auscultan el abdomen y van a ver que existe un silencio abdominal, ¿no? Causada por ese dolor, por la inflamación que tiene. Otros estímulos son transmitidos a zonas altas, principalmente por dos vías, chicos. Esto que ustedes lo saben, ¿no? Por la vía espinotalámica, por la vía neoespinotalámica y la espinoreticular, que van a producir respuestas segmentarias, corticales, que dan lugar entonces a que el dolor se haga consciente, es decir, a la percepción del dolor. El dolor. Ahora, recapitulando, chicos, ¿no? Existe una liberación continua de mediadores. Los que hemos hablado sensibilizan los nociceptores periféricos, funcionales y durmientes. Esto también saben fisiopatológicamente han llevado que existen nociceptores, inclusive son denominados S, que muchas veces estos no son estimuladores, pero cuando el estímulo es intenso, hasta estos se estimulan. Hay una disminución del umbral de activación y aumento de la frecuencia de descargas. Falta menos de un minuto, chicos, quiero terminar. Esta es la última diapositiva. ¿Ya? Cuando existe aferencia nociceptiva intensa, va a haber cambios persistentes en el sistema nervioso, dando lugar a la hipersensibilidad dolorosa. ¿Ya? Hipersensibilidad. Importante. En cambio, en la hiperexcitabilidad, chicos, es una respuesta exagerada, prolongada de las neuronas a estímulos aferentes normales después de una lesión tisular. Nos va a faltar, chicos, estamos, pero todos en la misma diapositiva. Estudien para la próxima, por favor. Dolor infratratado, ¿ya? Evaluación del dolor vamos a hacer y un poco tratamiento del dolor. Entonces, trataremos de participar más, por favor. O sea, mínimamente digan, no sé, chicos. O sea, no responder hasta parece una falta de respeto. De verdad que yo trato de llegar a ustedes de la mejor manera que les sirva. Entonces yo podría en esto pasarme fácilmente, pero me interesa recordarles y que realmente sus conocimientos se apropien. Se va a acabar, chicos, nos vemos el próximo sábado, ¿ya? Que les vaya bien, pero estudien, por favor. Y si hay preguntas de ahora, háganlas con gusto, chicos. De verdad, sobre todo fin de semana, sábado, domingo.